Como decíamos antes, a partir de la emergencia de la peste negra, se produce en Europa una transformación muy importante que implica que un tercio de la población sea afectada por este flagelo, lo que obviamente genera una situación en donde ya el feudalismo no puede sostener los principios básicos de su organización social. Estamos hablando del siglo XIII. La peste negra mata a un tercio de la población de Europa y elimina la posibilidad de sostener el sistema de producción, sobre todo porque elimina a quienes, mayormente a quienes están más desprotegidos y eran quienes trabajaban, que eran los siervos, y arranca lo que se llama un proceso de centralización del poder, en donde el rey, esa figura que habíamos visto que se encontraba limitada y potencialmente desprestigiada porque ocupaba un rol de escasa capacidad de conducción, empieza a ser otra vez una figura central que primero centraliza el monopolio de la fuerza a través de la conformación de sus propios ejércitos, que ya no dependen de los señores feudales, sino que van a empezar a depender del reino, que al mismo tiempo se van a fortalecer y van a acelerar esa intención a partir de la invasión de una cultura ajena a la cultura occidental, que es la cultura islámica. Sobre todo, yo les decía en clase a los chicos que en España los moros son la representación más importante de eso, y que tiene que ver con una etapa que se inicia a partir del empieza en el siglo XI, pero se inicia fundamentalmente entre el siglo XII y XIII, que es la época de las cruzadas, en donde los ejércitos feudales se reconvierten en ejércitos reales, es decir, que van a defender a los reinos. Y en ese marco se produce el primer elemento de la centralización del poder, junto con la posterior centralización administrativa, al desaparecer los feudos, y con la centralización económica, al comenzar un proceso de desarticulación del sistema de trueque y un reemplazo por herramientas comerciales de transformación social que van a empezar a darse en la cercanía de los puertos. Esas herramientas comerciales de transformación social van a habilitar la aparición de un nuevo sector social que se va a ubicar en la cercanía de los puertos y por fuera de las grandes murallas, que va a ser la burguesía, que va incipientemente a desarrollarse a lo largo de los años venideros. Ya en el siglo XIV y en el siglo XV hay grandes expediciones de viajeros, la de Marco Polo es la primera que habilita rutas comerciales, pero la más importante y la que va a tener más impacto es la que impulsa Cristóbal Colón con el descubrimiento de América, ya que eso genera una situación bastante extraordinaria en relación a la obtención de metales preciosos, elemento que va a servir para la discusión económica posterior. De hecho, va a crear una figura que es la figura de el mercantilismo como herramienta de análisis de generación de riqueza, que básicamente plantea que los países que son poseedores de metales preciosos van a ser potencias dominantes, algo que tanto a España como a Portugal los va a perjudicar, porque justamente lo que demostró la realidad es que la posesión de metales preciosos no garantizaba el desarrollo de un sistema productivo. Si eso no se invertía en producción y no existía un control de las rutas comerciales por parte de esos países, el precio al que tenían que pagar los alimentos, por sobre todas las cosas, era cada vez más alto. Es decir, la posesión de metales preciosos lo único que generó fue un drenaje de riqueza, producto de la inflación y del aumento deliberado de precios al que los países productores sometieron los productos que vendían tanto a España como a Portugal. Por lo tanto, ahí la tesis del mercantilismo quedó rápidamente invisibilizada. Lo mismo que se empezó a resquebrajar el poder político y cultural de la Iglesia a partir de dos fenómenos que van concatenados. El primero, una revolución cultural que se dio hacia el siglo XV, que se conoció como el Renacimiento, que básicamente generó tres cuestiones centrales. La primera, que tuvo que ver con el desarrollo de
la individualidad de los hombres, es decir, el Renacimiento colocó a las personas en el centro del universo. Los hombres y las mujeres iban a ser responsables de sus propios actos. Ya no iban a ser dependientes de los dictados de Dios, sino que en realidad iban a ser las figuras responsables de lo que sus acciones generen. En segundo lugar, sucedió un fenómeno bastante particular que tenía que ver con que se produjo una ruptura de la capacidad de la Iglesia de influir permanentemente en el pensamiento científico. Se avanzó en la destrucción del pensamiento mágico, que era el que hasta ese momento dominaba la escena, y comenzó a surgir un proceso de desarrollo científico muy importante que se aceleró en los siglos posteriores. Y en tercer lugar, y no menor, la revolución cultural del Renacimiento dio lugar a un proceso muy importante que tuvo que ver con una crisis al interior de la Iglesia Católica que se conoció como la Reforma Protestante y que vamos a ver la clase que viene.